Qué bueno es que podamos reunirnos para iniciar con el capítulo 2 de la fase 2 de nuestra eh, transformación en hijos de Dios. Y vamos a hablar un poquito de estas cosas el día de hoy. Hemos tenido una sesión previa, preliminar, pero este será el primer video de la serie de este capítulo. Y queremos asegurar que ustedes y todos los participantes por video tengan comprensión de estas fases y de este capítulo. Así que tenemos frente a nosotros ahorita en sus hojas, por favor, la portada de la guía del capítulo 2, que es el capítulo de revelación. Y en la fase 2 tenemos un total de 6 capítulos. Ya hemos visto el primero, se llama El gobierno de mi nueva existencia. Y allí fuimos introducidos a que como hijos nacidos de nuevo, nacidos de Dios, entramos a un proceso de transformación, de hechura. Dice la Escritura, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cómo? Y entonces empezamos a entender que nuestra nueva existencia se gobierna por dos factores fundamentales. El primero es lo que Dios va a hacer para cumplir su promesa, y el segundo es que yo se lo permita consciente y voluntariamente. Y en base a eso fuimos introducidos a las 4 operaciones que el Espíritu Santo es responsable de llevar a cabo en nuestras vidas de manera constante, porque Él es el responsable de ver que todo lo que nuestro Padre ha hecho, todo lo que Jesús ha hecho y sea ahora hecho realidad en cada uno de los hijos de Dios. Y entonces tuvimos la oportunidad de recibir al Espíritu Santo de esta manera, con la conciencia de que Él es la persona que va a estar siendo nuestro único maestro, nuestro habilitador, nuestro proveedor de poder o capacidad para que podamos vivir esta transformación, pero que Él es absolutamente respetuoso de nosotros. Y que en el instante en que yo no solamente le diga, no, no te metas, no tengo que hacer eso, sencillamente lo ignoro y decido pensar con mi propia capacidad, hablar del lado humano, ¿no? Sacar del lado humano las cosas, Él se va a detener. Y por eso la Escritura nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual ha sido sellado para la salvación. Entonces, tuvimos oportunidad de ver todas estas cosas en el primer capítulo. Ahora vamos a entrar a ver, bueno, y en el primer capítulo, solo para terminar el resumen, vimos que hay 4 operaciones que están descritas aquí en esta página: revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia. Y pudimos ser introducidos a por qué hay 4 operaciones, por qué van en una secuencia, qué es lo que ocurre generalmente en cada una, y cómo solamente por medio de ellas somos transformados y hechos a la semejanza de Jesús. Y esto es importantísimo entenderlo. Las operaciones las hace Dios en nosotros, y nosotros, cada uno, tenemos que participar en ellas. Entonces tenemos que entenderlas, tenemos que vivirlas, tenemos que conocerlas.
Y por eso, como pueden ver en el centro de la página, dice Unidad 1, y el título es ¿Cómo soy transformado en hijo de Dios? De eso se trata esta unidad, el cómo. Aprender a vivir el cómo Dios me hace su hijo. Bueno, y el último capítulo de esta unidad es ¿cuál es la visión de mi Padre? Y la respuesta es un hijo, una hija perfecto o perfecta. ¿Sí? Y vamos a estar viendo eso cuando lleguemos allí. Pero en el interino estamos viendo y entendiendo que no podemos tener limitantes, que tenemos que ensanchar o abrir nuestro corazón a recibir el llamamiento de Dios. ¿Y Él a qué me ha llamado y a qué te ha llamado? A ser hecho idéntico a Jesús. En la totalidad de lo que Jesús es. Y debo permitirle a Él eliminar toda barrera y toda incredulidad y todo argumento que se opone a la verdad de este llamamiento. Bueno, ¿cómo ocurre esto? Pues en el proceso de estas 4 operaciones. Y ahora en este capítulo 2 vamos a estar enfocados, aunque vamos a ver constantemente las 4 operaciones, cómo se relacionan. Este capítulo está dedicado a que aprendamos a vivir la operación de revelación. Entender su importancia, etc. Entonces, les invito a que pasemos a la página 2 y vamos a leerla. ¿Qué tal, Félix, si nos lees esta primera parte de la página, solo el título y el primer párrafo grande que está allí, por favor? Sí. Página 2. Bienvenida a la fase 2 de tu transformación. Hoy estás siendo hecho o hecha hijo o hija de Dios y como tal eres miembro de la familia divina. Papá nos está trayendo a comprender y comprobar la vida eterna, la vida de Jesús, operando permanentemente en cada uno de sus hijos. Estamos siendo convencidos de que la única verdad que conocemos es aquella que vivimos con Abba. Los esfuerzos humanos y méritos no tienen lugar en la existencia de la nueva creación que somos en Él, ya que su Espíritu nos apodera para aprender a caminar por fe, dándole crédito por su verdad, aun cuando lo que vemos con nuestros ojos físicos parezca contrario, creyéndole que fiel es el que ha prometido, el cual también lo hará. Gracias, Félix. ¿Sigo? Hasta ahí. Hasta ahí nada más, por el momento. Gracias. Entonces, en esta nueva fase de nuestra vida, y en un momento vamos a hablar de fases, pero solamente quiero explicarles. Jesús habló en Mateo capítulo 13, hay una secuencia de parábolas que empieza con la parábola del sembrador. Y él explicó que el sembrador sembró la semilla de Dios, que es la palabra del reino, en el corazón de personas dispuestas. Y habló de cómo esa semilla llega a llevar fruto. ¿Sí? Pero más adelante nos habla de cómo esa persona es sembrada en el mundo y entonces lleva fruto para Dios en el mundo.
No solo la palabra lleva fruto en la persona, pero la persona lleva fruto en el mundo. Entonces, esto que estamos escuchando aquí es relacionado a el plan que Dios tiene con cada uno de sus hijos de hacernos personas que manifestamos a Dios. Y por lo tanto tenemos que aprender a recibir fe y en fe permitirle a Él cumplir su palabra en nosotros. Por eso dice aquí que los méritos humanos y todas las cosas, los esfuerzos y méritos humanos no tienen lugar en la existencia de la nueva creación que ahora somos en Cristo. Estamos aprendiendo a vivir por fe. Y dice una escritura, por fe andamos y no por vista. Y aun cuando lo de afuera nos diga todo lo contrario a lo que Dios nos ha dicho, elegimos creerle a Él y permitirle a Él cumplir su promesa en nosotros. Entonces, el enfoque es muy importante y es ayer en el Ágape en vivo tuvimos una sesión maravillosa relacionada a el enfoque que como hijos debemos tener y bueno, hago el comercial, les recomiendo que reciban esa verdad porque es importantísimo que si ya estamos caminando el camino vivo y nuevo que Jesús es para traernos al Padre, pues que entendamos cómo hacerlo, ¿verdad? Y por eso esto es una parte importantísima. ¿Dónde está mi enfoque? En que Dios cumpla su promesa de hacerme idéntico a Jesús. Y yo estoy ocupado e invertido, y cada uno debemos estarlo, en permitírselo. Entonces, dice la última parte, fiel es el que ha prometido, el cual también lo hará. Y ese es el estado de reposo en el que existimos ahora. ¿Sí? Abba se ha hecho responsable y fe me permite descansar en su fidelidad y recibir el cumplimiento de sus promesas en mi vida. Así que esto es importantísimo. Por favor, conforme ustedes sientan o sean guiados, participen, con toda libertad. Manrique, te vamos a invitar a que leas los últimos 2 párrafos de esta hoja. Nuestra transformación está en su apogeo con la revelación del verdadero propósito de nuestra existencia. Que cada persona que recibe la adopción de hijo sea hecho idéntico a Jesús, nuestro hermano mayor. Es con inmenso gozo que participamos con el Espíritu Santo, facilitando tu transformación, de forma que tengas acceso a todo lo que Abba ha preparado de antemano para cumplir su promesa y pacto en tu vida, hacerte hijo de Dios. Muchas gracias, Manrique. El Espíritu Santo no falla. Jesús no falla. Y mucho menos Abba no fallan. Entonces esto es un proceso garantizado. Sí, garantizado. Que es muy bonito vivirlo.
Y así que al final de la página tenemos un corazón con una mano grande y una mano chica uniéndose, y dice adopción, como Él es, así soy yo en este mundo, 1 de Juan 4:17. Y la importancia de esto es tener claro que ya Dios habló estas palabras, que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Jesús lo habló repetidamente. Él dijo, yo soy la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque siempre ha sido este el propósito de Dios. Jesús dice, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Entonces se dan cuenta, no, en el corazón de nuestro Padre nunca ha habido otro propósito, sino el hacernos hijos, hacernos herederos y manifestarse al mundo con nosotros de la misma manera que lo ha hecho con Jesús. Y tan importante era esto que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya de la tierra, para que venga el Consolador a habitar en ustedes y los transforme y los haga, se cumpla el propósito de Dios en sus vidas. Así que con este enfoque vamos a dar gracias en este día y vamos a invertirnos en lo que Abba nos tiene preparado. ¿De acuerdo? Marco, quisieras dar gracias, por favor. Gracias, Padre, por esta reunión que estamos teniendo en tu nombre, por esta oportunidad que tú nos das de comprender estas verdades profundas que nos has revelado, y queremos pedirte que pues tú nos guíes en estas reuniones, que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestros corazones y pues nos siga transformando. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, y nos ponemos en tus manos. Queremos ser como barro moldeable en tus manos, y queremos dejar que tú hagas en nosotros lo que tienes planeado para cada uno. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, Marco. Vamos a la página 3, por favor, de sus guías. En la página 3 tomamos aquí la oportunidad de explicar el logotipo de iTransform. iTransform quiere sencillamente decir mi transformación, o yo soy transformado. Y como lo quieras usar. Pero el logotipo tiene varios elementos que son muy importantes de entender, porque es en realidad un mensaje. Y la primera parte, la I, está dibujada como en la silueta de un esclavo cuyas cadenas están siendo rotas. ¿Sí? Y ese esclavo viene a la cruz, que está en la forma de la T de Transform, para morir juntamente con Jesús, para que allí termine su existencia humana y su existencia de esclavo. Y entonces la O de la palabra Transform es un corazón con raíces que explica la semilla de Dios, que es amor. Y de ella nace una nueva criatura que crece en la semejanza de Jesús. Somos engendrados de nuevo, engendrados de Dios, y nace una nueva persona que crece en la semejanza de Jesús, y de su interior corren ríos de agua viva que se derraman hacia todo el mundo. Y esos ríos que salen de la silueta se van a la M, que es ejemplo del mundo. Entonces
hay varias cosas allí que están escritas en la página y no vamos a tomar el tiempo ahorita de leer cada una. Están allí para que cada persona las lea y las considere. Pero es importante esta visión, ¿sí? Y tener esta visión para mí mismo y tenerla para cada persona en el mundo. Dice el Espíritu Santo en las cartas a Pedro, dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, pensemos en la inversión que Dios ha hecho para hacer posible nuestra adopción. Es una inversión enorme. Todo está invertido. Él mismo está invertido en hacernos hijos, hacernos herederos. Pero Él no planeó esto para unos cuantos. Él lo planeó para todos. ¿Sí? En el libro de Hebreos dice que Jesús sabía que su misión era llevar muchos hijos a la gloria y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Bueno, qué hermoso es poder ver en este logotipo la transición. Que ahí está el esclavo, pero está su punto de muerte, la cruz con Jesús. Y está el nuevo nacimiento, y está el crecimiento, y está el fruto de Dios, la vida eterna fluyendo de cada una de nuestras vidas. Y que esa sea la visión que nos lleva hacia adelante. ¿Sí? No solamente verte a ti siendo hijo de Dios en la semejanza de Jesús, sino que Dios ponga en nosotros piedad, su sentir, y nos lleve a vivir esto hacia la humanidad también, a participar con Él en la adopción y la transformación de la humanidad entera. Y los que estamos aquí ahorita, pues todos estamos ya involucrados de alguna o de otra manera en eso. Pero es maravilloso poder verlo. Para mí, a mí me bendice muchísimo poder vislumbrar cómo ve Dios a cada persona. Pues en fe Él la ve llevando fruto, fluyendo vida eterna. Y esto es algo hermoso. Y hay transforme sencillamente un espacio y una provisión de Dios para facilitar ese proceso. Punto. No tiene otro lugar porque la obra la hace Dios. Pero la palabra nos ayuda a entendernos allí. ¿Algún comentario que alguien guste hacer al respecto? Ningún comentario. Bueno, están muy calladitos el día de hoy, ¿eh? Siguiente página, página 4. Las fases de mi transformación. Esto que vamos a ver ahora, y debo mencionarles a todos ustedes que todos estos documentos los consideramos como documentos vivos en el aspecto de que van a ir creciendo y siendo conjuntados y pulidos y perfeccionados conforme vamos creciendo y entendiendo lo que Abba quiere hacer en nosotros. Y hemos en el pasado usado series, en fin, descripciones diferentes, pero estaban enfocadas en las guías y en la organización de un material para ser usado. Lo que ha ocurrido es que hemos venido a entender de parte de Dios que ese era un enfoque incorrecto.
porque el enfoque de Abba no está en los materiales, sino está en las personas y en lo que las personas viven. Y entonces viven con él, obviamente. Y entonces surgió este esquema de fases de la vivencia de una persona en su proceso de transformación. Y quiero explicárselos rápidamente. Y luego hay muchas consideraciones y cosas y tenemos pendientes pues reuniones. Ahorita estoy clarísimo, Marco, en que no hemos podido tener la reunión que hemos hablado para platicar extensamente sobre esto. Pero aquí está el porqué de estas fases. Aquí hay en esta página un total de 4 fases enumeradas desde el número 0. ¿Por qué el número 0? Porque el número 0, la fase 0, es la fase que vive una persona que no conoce nada de la adopción. Está en 0. No tiene una vivencia divina como hijo o hija de Dios todavía. Puede tener una creencia en Dios, una creencia en Jesús, un anhelo de conocer a Dios, pero todavía no sabe nada de su adopción y de todo eso. Y entonces la fase 0 es el punto de encuentro con la verdad de que Dios le invita y le creó para invitarlo a ser hecho hijo o a ser hecha hija de Dios. Y entonces todos los procesos o los recursos y el proceso que la persona vive en esta fase es el proceso de venir a la toma de una decisión. ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me invita a hacer? No a hacer, sino lo que Dios quiere que yo sea. Dios quiere que yo sea su hijo. Dios quiere que yo sea su hija, en el caso de una mujer. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa invitación? Y obviamente el propósito es que las personas que disponen recibir la adopción, pues lo puedan hacer en esta fase. Y luego, entonces, la persona que da el paso de decir, yo recibo la adopción de hijo, entra a la primera fase de su vida como hijo o hija de Dios. Y aquí lo importante es que se pongan fundamentos eternos en esa vida nueva. Y que estos fundamentos sean vivenciales, no informativos, porque la vida eterna se vive. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y entonces se trata de que la persona no solamente pase de la ignorancia, de no saber para qué existe, que son las 3 grandes preguntas de la humanidad, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Pues eso queda contestado en la fase 0. ¿Sí? Y una vez que la persona es traída a fe y viene a la adopción, su primera fase como hijo o hija de Dios es conocerse en esta nueva realidad. Y que Dios le convenza vivencialmente de que ha sido adoptado y que ahora puede vivir basado en 4 vivencias eternas, que es vivir siendo amado, vivir en transparencia, en la luz, sin temor a esconderse o a ser desechado, vivir la invitación que se le ha hecho a ser hecho hijo de Dios. Y la cuarta es vivir su adopción. Y entonces
hay otro aspecto en una segunda unidad que está descrita aquí, es soy una nueva creación. Una vez que nazco de nuevo, ¿quién soy? ¿Qué cambió? Y entonces vamos allí a ver la verdad de la nueva criatura, que es espíritu, alma y cuerpo. Y con esta provisión de verdad, la persona queda entonces con un fundamento vivencial que va a ir creciendo conforme desarrolle su vivencia en estas verdades eternas, pero ese fundamento le va a servir para todo lo demás que viene en su vivencia como hijo o hija de Dios. Entonces, sin ese fundamento vivencial, por ejemplo, una persona que no aprende a vivir amor, siendo amado o amada eternamente, ese hueco se le nota en todo lo que es, ¿sí? Y nunca va a poder amar como Cristo ama. Nunca va a vivir ser amor. Imposible. Porque carece del fundamento vivencial número 1, que es ser amado eternamente. Entonces, en esta primera fase, no se trata de un programa educativo, sino de un proceso divino de transformación en la que cada uno de nosotros vamos a ser convencidos y vamos a ser traídos a vivir estas cosas eternamente. Y estas fases son para eso. Una vez que tenemos esta fase ya en nuestra vivencia, vamos a la segunda fase. Y esto es aprender a vivir, a permitir mi transformación. Y ¿cómo soy transformado? Pues eso es en lo que estamos ahorita, en esta segunda fase, es cómo soy transformado en hijo de Dios. Y esa es la primera unidad. Y la segunda unidad va a tratar con el pacto que Abba ha hecho conmigo, el nuevo pacto. ¿Sí? Porque estas son las cosas que van a operar en mí el que yo crezca en la semejanza de Jesús. La primera fase me establece, me introduce, me permite empezar a comprobar la vida eterna. La segunda fase me mete de lleno al proceso de ser transformado y me explica cómo soy transformado y luego me lleva a entender, bueno, a qué se ha comprometido Dios conmigo y cómo va a cumplir las cosas que me ha prometido. Y por eso necesitamos conocer el proceso de transformación y su objetivo, que lo acabamos de describir en la portada. Y segundo, el pacto que Dios ha hecho conmigo. Cuando esto queda establecido en nuestras vidas, podemos ir a la tercera fase. ¿Sí? ¿Y de qué se trata la tercera fase? Se llama la familia de mi Padre. Y en esta fase voy a entenderme como miembro del cuerpo de Cristo, voy a entenderme participando con Dios porque Él me llena de regalos divinos, de dones que Él quiere operar conmigo para bendecir y edificar a los demás y bendecir al mundo, y cómo participo de las obras que Dios ha preparado de antemano para que yo ande en ellas. Entonces, esta tercera fase nos incorpora, nos lleva a participar de lleno con Dios en todo su propósito aquí en la tierra y a entender
cómo está diseñado el cuerpo de Cristo o la verdadera iglesia. Iglesia es sinónimo de familia divina, ¿sí? En el lenguaje de Dios no tiene nada que ver con otra cosa, no habla de organizaciones ni nada de eso, sino es la familia de Dios, manifestando a Dios aquí en la tierra. Entonces eso es lo que ocurre en esta tercera fase. Así que, resumiendo, estamos tomando tiempo aquí porque esto es algo que se está introduciendo ahora, pero que entendemos de parte de Dios que va a ser el modelo que se va a seguir y que explica de una mucho mejor manera que esto se trata de las etapas o las fases en las que una persona cómo vamos de no saber de la adopción a tomar la decisión para luego entrar a empezar a vivir la invitación de Dios, entender nuestra transformación y vivirla, y finalmente participar en la familia divina, en la semejanza de Jesús siendo uno con Dios. Ahora sí les voy a pedir que comenten cada uno, por favor, quien quiera empezar. Helen, no hemos escuchado de ti, así que ¿qué tal si empiezas? Sí, pues ahorita repasando cada fase, me doy cuenta de lo que pues papá ya ha hecho en mí, ¿no? Yo ya me ubico como su hija, y eso hace la gran diferencia, ¿no? Cuando ya uno está ubicado como siendo ya parte de la familia de Dios, ya es más fácil que yo reciba de mi papá lo que él me quiere dar y lo que tiene preparado para mí. Y sí puedo ver, ¿no? Como cada fase, cuando pues yo estaba en la fase 0, bueno, yo ahorita les puedo hablar de mí, porque me estaba ubicando ahorita que lo estábamos repasando, me estaba ubicando cuando empecé a recibir, cuando estaba en la fase 0, y pues ahorita yo ya me estoy ubicando como hija, y estoy aprendiendo ahorita conociendo a mi padre vivencialmente, como aquí lo dicen, ¿no? Es vivencial el que yo venga a conocer a mi padre, por lo que yo vivo en mi día a día. Y siento que estoy viendo las fases. Ahorita estoy viviendo esa adopción como pues ya ubicada como hija de Dios, y puedo ver ya este fruto que si me ubico como hija de Dios y yo recibo de mi padre, ya puedo notar ese fruto hacia los que están al de mí. Está muy entendible y bueno, lo puedo entender muy claro, cómo es que yo ya vine a ser parte de la familia de mi papá, ya vine a esa adopción, yo lo acepto, y que pues ya se está viendo esa transformación, ya está sucediendo. Me encanta ver esto porque me estoy ubicando en cada fase que nos están dando aquí, y puedo ver lo que mi padre ya está haciendo en mí. Sé que esto va a ser de gran bendición para las personas que, como decía, que lo van a recibir, porque como que no nos podíamos ubicar, no podíamos entender cómo estábamos, cómo venimos a formar parte de la familia de mi padre, cómo venimos a esta adopción, y esto nos ubica y nos centra está muy entendible cómo nos lleva mi padre
a esa obra que Él ya tiene preparada para cada uno de nosotros. Pues yo le doy gracias a Dios por este material, y que pues también de esa manera lo podemos compartir cada uno de nosotros. Bueno, no sé si Muchas gracias, me Helen. expliqué. Sí, cómo no, muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? Comentando, Marco. Yo quiero quemarme un poquito. Bueno, Félix, adelante. Cristóbal y hermanos. Quiero confesar que estuve desconectado algunos meses de las sesiones de eTransform, y como resultado de eso, pues no estoy totalmente actualizado, ¿no?, en cuanto a los materiales. Y en esta nueva edición o estructura que se ha elaborado, me falta la unidad 0, o ¿cómo se llama? La fase 0 completa, y de la fase 1, la segunda unidad. Y pues ya a partir de la unidad 2 ya estamos al corriente, ¿no? Por lo menos con los materiales. Mi pregunta es, ¿cómo los puedo adquirir? Porque esto lo estoy llevando yo en estudios de grupos de células. Entonces me gustaría compartir esto, ¿sí? Y ya estamos delegando a algunas personas para que lleven la palabra de papá ahí, pero no quiero que hablen cosas extrañas, sino que se alineen con el pensamiento de Dios y lo que nosotros estamos también recibiendo. Félix, gracias. Mira, la estructura de las fases es una nueva manera de entendernos en cómo Dios nos va llevando a la madurez en Cristo, o a la etapa de fructificación, ¿sí? Entonces estamos trabajando ahora porque cuando nos mostró esto primero dijimos, bueno, en la fase 0 no tenemos nada, pensamos, ¿no? Pero en realidad tenemos mucho material que es conducente a invitar a las personas a la adopción. Tenemos material aún en animaciones, en videos, en documentos, y en corto plazo se va a publicar un índice, vamos a decir, de los recursos que hay para la fase 0, que pueden ser usados por todas las personas que gusten para invitar a otros a la adopción. Entonces eso vamos a aclararlo, vamos a hacer que quede claro todo lo que hay para trabajar con personas en la fase 0. Y entonces eso va a ayudar muchísimo, ¿no? En la fase 1... Sí, adelante, hermano. Una pregunta, tengo el material de herederos, que fueron dos unidades, ¿no? ¿A cuál fase corresponde esa? No te puedo decir exactamente. O sea, yo tengo mucho material, pero desde cuando iniciamos, ¿no? Sí. Y esos no están editados. Sí, no te puedo decir específicamente. Como decía Mariela, me ubica. Ajá. No te puedo decir específicamente dónde cabe todo el material de años previos, pero se va a ir integrando. Y ustedes pueden ayudar también una vez que entiendan el objetivo de cada fase. Entonces, en el material que Dios nos ha dado en el pasado, que ustedes pueden decir, pues esto yo lo veo conectado a esta fase de la persona.
¿no? Va a haber un grupo de recursos o materiales, si le quieren llamar, específicos a cada fase, pero hay muchos materiales que Dios nos ha dado que van a servir para, por ejemplo, todo el material de Escuela Vida, pues tiene un lugar en muchas de estas fases, ¿no? Pero es algo que estamos aprendiendo y bueno, tomaremos tiempo para hablar de eso en más detalle. Ahorita realmente lo que quisiera pedirles que nos enfoquemos es a cómo entiendo esto para mi propia vida. Y entiendo perfectamente, Félix, que tú lo quieres conectar de inmediato a lo que ya estás viviendo con los hermanos y las personas que están empezando a facilitar. Entonces, a corto plazo vamos a tener una cosa básica que les permita entender, aquí está todo lo que Dios hasta ahorita nos ha dado para cada fase. Y dentro de estas fases ahora estamos empezando a estructurar materiales para niños, de forma que se cumpla lo que Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Y ellos tienen una capacidad enorme de recibir todo esto y de vivirlo, y de apoyar a sus papás en el proceso de esta vivencia, ¿no? Entonces, vamos a ir caminando sobre esto. Qué bueno, gracias. Muy bien, Marco, tú ibas a comentarnos, te escuchamos. A ver, entonces, como tratando de hacer algún resumen de lo que nos has estado explicando, la fase 0 no está configurada como tal, hay mucho material, pero hay que ordenarlo y ponerlo dentro de esa fase. Y la unidad, la fase 1, la unidad 2 no existe todavía, va a ser desarrollada. No, sí existe en su versión, en la versión original, vamos a llamarle. Pero sí existe, okay. Se llama Soy una nueva creación, y hemos cursado eso con este grupo, donde vimos de espíritu, alma y cuerpo, pero como Félix dijo, él no estuvo presente, creo que en bastante de esa parte. Entonces sí existe. Okay. El material básico. Ahora les informo que todo el material de la fase 1 vamos a reformarlo, vamos a tener una nueva edición que sea más congruente con este modelo de guías que estamos viendo ahora, y entonces va a ser mucho más adecuado para el objetivo de esta fase. Sigue, Marco, por favor. Sí, a mí me queda una inquietud con en la fase 1, el cuarto capítulo, que es el de la adopción. Hemos estado entendiendo que el gran problema del mundo cristiano es que no se ha comprendido cabalmente la importancia de la muerte de uno mismo y la resurrección, y que esto ha dado origen a que en el mundo cristiano pues hay, digamos, una gran cantidad de gente pues sigue operando en su antigua naturaleza. Y la inquietud que yo tengo es que, aunque ya está visualizado la importancia de incluir en el capítulo 4, que es el de la adopción,
la parte de la muerte del viejo hombre, la crucifixión con Cristo. Entiendo que todavía no existe, digamos, un programa que diga, lo vamos a hacer en tal momento, pero la inquietud que tengo yo es que cuando se ponen cimientos a los que les falta algo, lo demás crece chueco. Entonces, para mí que es muy importante tomarse el tiempo de que ya que está muy bien elaborado esa unidad 1, tomarse el tiempo de incluirle esta parte de la muerte, la crucifixión de uno mismo. Bueno, todo eso lo hace Dios, por supuesto. Nada de esto, como lo comentaste, lo comentamos en la primera página, es humano. No tiene cabida lo humano dentro de esto, pero el entender, el que la gente pueda entender esta parte de la muerte de uno mismo, se me hace muy importante, ¿no? Por esto que comentaba de que pues hay un cimiento que le falta un pedazo y que cuando no está bien hecho el cimiento, lo demás crece chueco, como lo hemos empezado a comprender o a vislumbrar en la experiencia del mundo cristiano, ¿no? A mí me queda claro lo que alguna vez comentamos tú y yo, de que esto que Abba nos está dando ya no podíamos llamarle cristianismo, porque se sale, digamos, no embona, no encaja dentro de la vivencia, ¿no? Entonces quería poner sobre la mesa esta inquietud de la importancia que yo veo de asignarle un tiempo prioritario a esta parte de la muerte y resurrección. Y la parte de la resurrección, precisamente anoche tuve una experiencia muy interesante. Bueno, yo desde hace varios años ya no puedo leer la Biblia porque mis ojos pues ya no me dan. Pero gracias a Dios que Él ha estado poniendo en mis manos recursos tecnológicos para permitirme ahora irme desarrollando por el lado de la audición, del sentido del oído, y Dios me trajo una Biblia hace varios meses. Uno de mis hijos me ayudó a instalar una Biblia electrónica en el teléfono que Abba me proveyó, un teléfono maravilloso, y desafortunadamente como no veo, no había podido usarla, ¿no? Pero hay un programa que se llama VoiceOver que lo utilizan lo aprendí a usar en la escuela de ciegos, que lo que hace es que lee la pantalla, le pones el dedo, por ejemplo en el WhatsApp, y te lee lo que dice el WhatsApp, ¿no? Gracias a eso puedo yo utilizar el WhatsApp, por lo menos para recibir, no para enviar. No he aprendido todavía a enviar. Pero en esto que Dios me trajo, hace apenas una semana que pues tocando fui encontrando los comandos y las instrucciones para poder aprender a usar la Biblia, y gracias a Dios ahorita ya sé meterme al índice, localizar un capítulo y poder llegar a un versículo en particular, simplemente tocando y escuchando, ¿verdad? Entonces anoche Dios me
me hizo unas revelaciones muy importantes sobre lo que es la resurrección, y la importancia de la resurrección. Dios me permitió repasar con los dedos y con el oído el capítulo 6 de Romanos, los primeros versículos, los primeros 10 o 12 versículos, y tuve oportunidad de rogarle a Dios que me resucitara, que resucitara a Cristo en mí. ¿Sí? O sea, como que la muerte del viejo hombre y la crucifixión, ya Dios lo había armado bien en mi mente y en mi cerebro, pero faltaba la parte de la resurrección. Entonces Dios me hizo entender en estos versículos la importancia de andar en vida nueva, ¿sí? De andar en vida nueva, no, como que no puedo decir que ya resucité mientras no me pueda constatar en la vivencia de la vida nueva, ¿no? Y con que todo eso estaba entremezclado en mi mente y en mi corazón, y yo veía de repente emerger fragmentos del viejo hombre que quería todavía tener preponderancia en mi vida y manifestación, y he estado entendiendo cuán importante no solamente es recibir la parte de la muerte, de la crucifixión de mi viejo hombre, sino la parte de la resurrección de Cristo en mí, para que Él sea el que se manifieste en mí. Bueno, lo pongo sobre la mesa. Nada más son inquietudes y cosas así medio vagas todavía, pero que ya empiezan a clarificarse en mi corazón por el Espíritu Santo. Gracias. Marco, muchas gracias. Les comento que el nuevo contenido de la fase 1 definitivamente consta de, particularmente en el fundamento, el cuarto fundamento, cómo soy adoptado, cómo me hace Dios su hijo, empieza con el asunto de traerme a muerte juntamente con Jesús, ponerle fin a mi existencia humana. Entonces el contenido de estas fases, ahorita el documento original, como tú bien dices, no contiene eso, sí, pero va a haber una nueva edición, y en esa nueva edición va a tener eso en ese capítulo. Y luego, dentro de ese mismo capítulo, también va a tener una porción que nos enseña a vivir por fe. Porque no puedes empezar a trabajar en ser hijo si no sabes qué es fe y cómo se te da y cómo opera. Entonces, estamos reiniciando todo. Bueno, entonces me urge, porque esto es lo que estoy llevando ahorita en células, ¿no? Sí. Y está siendo una bendición tremenda. De hecho, los mismos hermanos lo reproducen, sacan copias y la reparten a otros que invitan a la reunión. Y esto me parece maravilloso, ¿no? Pues en el momento, para los que están ahorita usando eso, Félix, contáctense conmigo y trabajamos en que tengan lo que no esté todavía en esos documentos. La nueva versión que saldrá en su momento, pues tendrá todo eso, ¿no? Y gracias, Marco, porque está considerado. De hecho, les comento que en uno de los grupos con el que
tengo el privilegio de compartir y que se da en inglés, ese es precisamente el camino por donde hemos sido guiados. Hemos pausado el documento hasta donde iba y tuvimos que trabajar varias semanas en algo que le llamamos muerte para resurrección. ¿Cómo soy hecho hijo de Dios? Llegamos a esa frase, muerte para resurrección. Y que esa es la única manera de ser hecho hijo de Dios. Y entonces poder entender todo esto que tú ya has delineado ha sido maravilloso. Y ahorita estamos dentro de ese mismo capítulo trabajando en fe, porque muchos de los integrantes de este grupo que les comento, podríamos decir, como se dice típicamente, nacieron en el Evangelio, ahorita ya son padres y algunos hasta abuelos, y resulta que realmente nunca aprendieron a vivir fe, ni a entender qué es fe. Y están apenas empezando a entenderlo y a comprobarlo, y como niños chiquitos, porque miren, nuestra edad en Dios no depende de los años que tengamos en la iglesia o nada, depende de lo que vives de Dios. Entonces el que está en fase 0, pues ahí está. Pero es que yo he ido a la iglesia desde que allí me dio a luz mi mamá, por ejemplo, ¿no? Nací en una banca, me dijo una persona. Le digo, pues, qué bueno. Pero dice, sí, pero no me sirvió de nada porque de esto no sé nada. Pues le digo, mira, yo prácticamente no nací en una banca, pero crecí desde niño en la iglesia y todo. La Biblia, los mensajes, las enseñanzas, la escuela bíblica, las teologías, todo el rollo, y no sabía absolutamente nada de esto por la mayoría de mi vida. Entonces es algo maravilloso que no solamente se extienda a los que ya han recibido a Jesús, sino que los que vienen de otras culturas, recuerden que esto es para toda la humanidad. Jesús nunca dijo, esto es nada más para los sutanos y los menganos, sino dijo, levanten los ojos, miren que el campo está blanco para la siega. Y esto en su momento Abba lo va a llevar a todos los idiomas y a todas las culturas de la raza humana, para que en todo lugar las personas tengan acceso a lo que Él les ha dado. Muy bien, nos faltan Manrique y Silvia de compartir qué están viendo en estas fases. En verdad que hace días le preguntaba yo a papá, porque tocó el tema, yo fui adoptada y le doy gracias a Dios por el papá adoptivo que me dio su nombre, me crió, invirtió tiempo en mí, siendo la primogénita adoptada. Y la que me sigue, pues era su primogénita de él, pero más sin embargo, él invirtió tiempo en mí, dio varias cosas a mí y estuvo muy de cerca. En mi niñez no lo había entendido, pero ahora lo que soy, Dios lo usó para darme ese papá y la mamá. Entonces, el decirle gracias porque te estás dando a mí, obvio, hay una gran diferencia entre el papá adoptivo humano y el papá divino, hay una gran diferencia, pero el ver que aún así Él es glorificado en nuestras vidas, y el que Él puso muchas cosas que ahora están dando frutos para Él en su obra. Y esos 27 años puedo decir que
le dije, papá, todo eso que yo aprendí de lo que usted hablaba, todo eso que yo aprendí cuando me alcanzaste, cuando me tomaste, me escogiste en ese tramo del divorcio, toda esa letra, le dije, te la entrego porque yo tengo que tener el sentido en mi corazón, no usurpar, no clonar Silvias, no clonar Evangelio, aún usando su palabra. Me ha dado mucho de decir, no, papá, yo quiero que tú hables en mí, que tú seas en mí, que tú seas el que obre cuando me toca entrar a los cerezos, cuando mi esposo tiene que salir de viaje. Sí, es diferente a como uno compartía de la palabra, evangelizabas, es muy diferente. Entonces, yo sé que el anhelo en mi hermano Félix es lo que uno vive, lo que estás aprendiendo, lo que estás disfrutando, esas probaditas de esa miel de papá, de Abba. Pues yo le digo, Padre, yo quiero dar ese poquito, pero que tú lo des en mí eternamente, que lo puedas establecer, y el ver la necesidad de los internos y el ver el anhelo de dejar esa vieja naturaleza, el que están en la boca del lobo, que les cuesta trabajo no participar, dejar de participar en las cosas que conlleva un cerezo, pero que ese poquito que él pueda darles, pero primero lo hace en mí. Y en verdad le doy gracias a Dios, porque ahora entiendo el proceso de un bebé dentro del vientre. No lo hace así de rápido. Lo primero que va formando pues es el cerebro. De hecho el embrión es como un alfilercito. Y el decir cómo va formando, entretejiendo, y eso es lo que estoy entendiendo en esta guía, hermano. Es lo que estoy entendiendo, y decirle, Padre, pues no importa cuánto aprendí, cuánto esto, no. He decidido entregarle todo eso, y que lo que está haciendo ahora en mí está transformando, me está dando vida a cada cosa que le estorbaba antes. Y pues es lo que pone Dios, pone Abba que yo comparta con ustedes. Sí, cuesta trabajo, porque hay veces quieres dejar que viva la vieja naturaleza, y dices tú, no, pues es que yo aprendí esto. No. Él me está permitiendo, y pues ya entendí que primero debo permitirle yo a Él para que Él pueda hacer lo que tenga que hacer en mí. Y sí, esa vieja naturaleza, sí, cuesta trabajo cederse. Gracias, Silvia. Qué hermoso cómo el Espíritu Santo nos va aclarando las cosas, ¿no? Y nos da la capacidad para soltar todo eso que nos costó mucho. Porque ahí sí nos costó trabajo, sufrimiento, inversión, esto, aquello, y donde está tu tesoro está tu corazón. Pero cuando empiezas a probar un poquito de lo que Dios es capaz de hacer en ti, ves que todo lo que logramos con nuestro propio esfuerzo, eso no vale nada en comparación a lo que Él puede hacer, y empezamos a poder soltarlo y a ser limpiados de todo eso. Y qué hermoso, ¿no? Que Él está trayéndonos a una claridad sobre estas cosas. Manrique, coméntanos, por favor. Antes de que hable, casi sentía yo hace un momento, uno de ustedes dijo, como cristianos, mencionó algo. Pues
yo entendía, dije yo, no, pues yo me sentía así súper en la Universidad de Harvard, pero era cristianosaurio. Cristianosaurio en mí haber ido aprendiendo mucha hermenéutica y todo. No, hombre, yo me recordaba que nos decían en Villahermosa, van a compartir, les invitamos. ¿De qué trata? No, pues de sobre esto, y no, hombre, la espadita y no las tarjetitas bajo la manga, no, y ahora no es así, ya no es así. El cuidar esa responsabilidad de papá. Amén. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Ir caminando, avanzando en ese camino nuevo y vivo. Lo que sí me ha dejado muy claro el Espíritu Santo es que estas guías, Él es mi maestro, y que estas guías solamente es eso, una guía, para ubicarme en qué proceso está mostrando o sembrando mi Padre en sus hijos, y en los que no son sus hijos, en los que quiere adoptar. Pero la verdad, decir que esto yo lo tengo claro, miento, no lo tengo claro, pero con toda honestidad y con todo respeto, no me preocupa, porque el que lo tiene claro, que mora en mí, es el que lo quiere hacer. Entonces realmente es una bendición, es algo maravilloso saber que no soy yo, que el maestro que está en mí es el que va a hacer las cosas. Entonces, esperar con una expectativa de qué es el proceso, cuál es el proceso, qué es lo que él va a hacer. Y el tiempo, pues Él tiene los tiempos, no son mis tiempos tampoco, desesperación, y perdón por lo que dijeron mis hermanos, y entiendo también que es que ya hay un proceso que se está dando, pero caer en eso, nos salimos de la paciencia de Dios, del proceso de Dios. Así es. Todo tiene su tiempo, entonces bueno, pues esperar a que Dios me siga enseñando y mostrando, y lo que sí me queda claro, que este camino solamente lo puedo vivir en fe. En fe. ¿Y qué es fe? Tengo que creerle a Dios lo que habla de mí, lo que dice de mí, cómo me ve, cómo Él me percibe. Lo tengo que vivir en fe, lo tengo que recibir bajo esas expectativas de Dios, no bajo mi propia experiencia. Amén. Amén. Gracias, Manrique. Muchas gracias. Bueno, todos sus comentarios son muy, muy importantes y van a ser de mucha bendición para todos nosotros y todas las personas que participen de esto que estamos viviendo con Dios. Entonces, cerramos esta introducción a las fases. Vamos a la próxima página, que se dedica a la fase número 2 y nos delinea los 6 capítulos y la estructura de cada capítulo. Entonces, de la unidad 1, porque la fase 2, como ven en la página 4, tiene 2 unidades, pero la unidad 1 está en la página 5, y no vamos a leer ahorita todos los contenidos de cada capítulo, solamente el capítulo que nos ocupa, que está resaltado, el capítulo 2 de Revelación,
consta de 3 partes. ¿Qué es revelación? La parte 1. Parte 2. ¿Para qué me es dada revelación? Y parte 3. Vivo la operación divina de revelación en fe. O sea, primero es ¿qué es eso? Segundo es ¿para qué me es dado? Y tercero es ¿cómo lo vivo? Y eso es lo que vamos a estar recibiendo en este capítulo. Y de manera similar vamos a ver las otras 3 operaciones, que es redargüimiento, que es corrección, que es instrucción en justicia. Vamos a ir capítulo por capítulo aprendiendo a vivirlos para que el Espíritu Santo no encuentre en nosotros una condición. Cuando no sabes, estás ciego. Sí, o sea, francamente no ves, no puedes decidir participar si ni siquiera sabes que existe. Bueno, ahorita ya no estamos así, ya sabemos que hay 4 operaciones, pero todavía no entendemos lo que vamos a empezar a ver sobre cada una de estas operaciones. Y lo que ya recibimos en el capítulo 1 nos sirve de introducción y de fundamento, pero estamos ahora aquí para aprender a vivir cada operación. Y vamos a empezar con la operación de revelación. Vamos a descubrir que esta operación es constante, que no es algo que va a ocurrir de vez en cuando, porque a veces tenemos muchos conceptos, ¿no? Diferentes conceptos, pero vamos a descubrir que revelación es una constante en nuestra vida como hijos de Dios, debido a que para todo tenemos que ser guiados, y para ser guiados tenemos que ver a dónde estamos siendo guiados, y poder ver divinamente, espiritualmente, requiere de revelación. Entonces todas estas cosas las vamos a estar viendo en este capítulo con el Espíritu Santo. Y lo más importante es, como ya ustedes han dicho, y me encanta que lo tengan clarísimo, el único maestro que tengo es el Espíritu Santo. Él vive en mí y Él no se conforma con darme una clase de revelación, sino traerme a vivir revelación y establecerme en ella eternamente, para que yo ya no ande rebotando, sino que ahora lo pueda vivir constantemente con Él. Bueno, revelación no se queda solo. El hecho de que vamos a estar en estas sesiones ocupados en aprender a vivir revelación, no quiere decir que redargüimiento, corrección, instrucción y justicia se van a esperar hasta que terminemos el capítulo de revelación. Y por eso es que en el capítulo 1 tenemos un panorama y una introducción a las operaciones divinas, y pudimos constatar que en efecto eso ha estado ocurriendo. Sí, el hecho de que no lo entendíamos así no quiere decir que el Espíritu Santo no nos ha estado dando revelación o redargüimiento o corrección o instrucción en justicia, pero no hemos sabido vivirlo plenamente. Así que estén conscientes de que aunque no entendamos todo, estemos dispuestos a que la obra del Espíritu Santo se cumpla, Él opere estas cosas en nosotros y veamos el fruto, ¿sí? Y conforme crecemos en comprender, pues con mayor facilidad vamos a poder participar y ver el resultado de su trabajo en nuestras vidas. Pero esto es importantísimo. Quiero llevarlos al capítulo 6 aquí en esta hoja. Como repito, la hoja describe el contenido, la estructura de cada capítulo, y al final del poste de los capítulos está el capítulo 6, la visión de mi Padre, un Hijo perfecto. Y entonces, aquí sí quiero nada más invitarlos a ver el contenido de este capítulo, porque de esto casi no hemos hablado anteriormente, y es la parte 1, dice, recibiendo la visión de Abba.
cómo ve Él, cómo me ve Él. Ya hemos visto esto en otras cosas, pero vamos a poder entender algo hermoso en ver que Abba nos ve como ve a Jesús, porque Él no está confiando o esperando que nosotros podamos, ¿no? Un padre humano, una madre humana, pues puede tener altas expectativas de sus hijos, pero una impotencia para lograr que lo que ellos quieren ver logrado en sus hijos se cumpla. Sí, puedes hacer tu mejor esfuerzo, pero bueno, el muchacho no quiso o la suerte no le ayudó. Esas son las condiciones en las que está un ser humano. Pero nuestro Padre Divino, ahí cambia todo. Porque dice Efesios 3, 20 y 21, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria. Entonces, Él nos ve de acuerdo a su capacidad para cumplir su promesa en nuestras vidas. Y vamos a estar viendo eso. Luego, la parte 2 es mi vida en fe, cómo vivo ahora todas estas operaciones en fe. Y la última parte es mi participación en la familia divina. Y aunque tenemos toda una unidad o toda una fase en esto, aquí pueden ver ustedes que vamos a tener una introducción a vernos participando ya en la familia de Dios en estas 4 operaciones que hemos recibido. Y eso es importantísimo porque vamos a poder permitir que el cuerpo de Cristo sea edificado, no nada más nuestras vidas particulares. Pero obviamente es el capítulo 6 y estamos iniciando el capítulo 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Donde ustedes quieran comentar, preguntar, por favor, sencillamente háganlo. Vamos a movernos a la página 5 porque quisiera poder... Quiero comentar algo, mi hermano. Sí, adelante, hermano, por supuesto. Lo que ahorita acabas de recordar y de mencionar a través del Espíritu Santo, participante de la naturaleza divina, ¿no? Lo que nos habla la guía. Lo más hermoso, saber por revelación del Espíritu Santo, es que aunque no participe, no me deja fuera de la familia de Dios. Sigo siendo familia de Dios, pero yo estoy decidiendo no participar como familia. Y obviamente, pues eso es en la vida humana es un desperdicio, ¿no? Porque es muy difícil, muy complicado, vivir la vida antigua, ¿no? Y realmente yo soy el que me estoy quitando la oportunidad de estar viviendo diferente, de estar sintiendo cosas diferentes, de estar viendo cómo Dios se manifiesta. Pero bueno, pero no me quita el derecho de ser familia, mi hermano. No, es un derecho por gracia. Y es maravilloso la paciencia y la fidelidad de nuestro Padre, ¿no? Para cumplir su promesa. Muy bien, un último asunto antes de entrar a ver el capítulo, ya su contenido, que vamos a ver el día de hoy, es la página 5, y es que esta guía contiene una serie de iconos que van a simbolizar en todas las guías diferentes áreas, y quiero invitarlos a conocer estos iconos, porque cada uno tiene un significado importantísimo. Es una secuencia. El primer icono tiene, como pueden ver allí, algo que simboliza tierra, un terreno, y una pala que está abriendo la tierra. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a usar cada vez que estemos siendo introducidos a algo. Este es el tiempo de permitir que Dios
rompa la tierra dura de mi corazón y la prepare para lo que sigue. El segundo icono tiene ya la tierra abierta, una mano que está sembrando semilla en ese lugar abierto. Y eso se llama recibiendo verdad. Y la sección de la guía que esté dedicada a eso, pues nos va a indicar, ok, ya, por eso ahorita vamos a platicar de cómo participar correctamente en esto. Entonces pueden ver la secuencia, ¿no? Primero se abre la tierra, luego se siembra la semilla, y luego llegamos a algo que se llama pasos de fe, y aquí el icono lo que nos muestra es la semilla germinando y echando sus primeras raíces. ¿Sí? Esto es donde se vivifica la palabra que estamos recibiendo en cada uno de nosotros. Cuando empieza a ser quien tú eres, cuando empiezas a arraigarte en esa verdad. Y cuando empiezas a vivir en fe eso que Dios te está mostrando, entonces vamos al siguiente icono que nos muestra ya no la semilla germinando, sino una nueva plantita creciendo con sus raíces. Y esas son las vivencias divinas. Si empezamos a vivir lo que Dios nos está mostrando, y el último icono es un arbolito que tiene fruto, y vemos sus raíces. Y esa parte se llama mis nuevas convicciones. Quedo convencido de que esto es quien soy, esto es mi realidad, y empiezo a vivirlo y a llevar fruto. El fruto de todo el trabajo que Dios ha venido haciendo en mi vida. Entonces la guía está dividida en esas secciones. Y es muy importante que cuando estamos participando, los iconos sencillamente son invitaciones a decir, abre tu corazón. Permite que tus conceptos con los que vienes a esta sesión, los humilles, los entregues a Dios, le permitas a Él revelarte su verdad y derribar los argumentos y las cosas que en tu cabeza y en tu corazón han funcionado de otra manera. No porque le vas a creer a fulano, sutano y mengano, sino porque le vas a permitir al Espíritu Santo traerte a la verdad que Jesús es. Y es un proceso a veces que no ocurre nada más en la sesión, que va a seguir trabajando. Hay personas que, como Marco dice, estuve con Dios y Él me empezó a hablar de esto, y a veces soñamos, a veces estamos platicando con alguien más, estamos meditando, qué sé yo, y Dios sigue escarbando. Entonces la introducción no se limita al contenido de la guía. ¿Sí? La guía allí está trayéndonos a algo, pero el Espíritu Santo va a estar trabajando en introducirte a ti a esa verdad. ¿Sí? Para que luego le permitas sembrar esa verdad en ti. Vivificarla es que germine, que empiece a cobrar vida en ti, que crezca, que se vuelva tu vivencia y que luego llegues a vivir fruto. Y esta es la secuencia en la que está configurada cada porción o cada segmento o parte de una guía. Marco, te escuchamos. Todavía no te escuchamos, pero veo que estás buscando tu micrófono. No está abierto. ¿Ya está abierto? Ya, ahora sí ya. Nada más que como yo no veo los íconos, si cuando pasemos por ahí me pudiera hacer favor de decir, el ícono es esto, ¿no? Para tener claridad. Gracias. Los he descrito así para que tú te los imagines y crees tu propio dibujito. Y por supuesto que cuando estemos allí vamos a señalarlo. Muy bien. Pues eso concluye toda la explicación de
estructuras, contenidos, fases, y llegamos a los iconos y pasamos a la página 7, que es la página de introducción al contenido ya del capítulo 2 de Revelación. Aquí vamos a empezar la semana entrante. ¿Sí? Entonces, porque hemos consumido nuestro tiempo el día de hoy, pero vamos a leer esta introducción. Vamos a llevárnosla. Voy a invitar a Silvia y a Ellen que nos lean esta introducción. Silvia, 3 párrafos, los primeros 3 párrafos, por favor. Ahí vamos a pausar, comentar un poquitito y luego, Helen, si fueras tan amable, nos lees el resto, los últimos 3 párrafos que incluyen el dibujito. Entonces, te escuchamos, Silvia, y esta es la introducción y el icono, Marco, es de la pala abriendo la tierra. Dice, habiendo recibido la verdad sobre el gobierno de mi nueva existencia, estoy comprobando en mi vivencia, debe ser Sí, vivencia personal, que en este efecto, no, que en efecto, hay solo 2 factores que determinan el cumplimiento de la promesa de mi Padre en mi vida para con su hija. Lo que mi Padre hace en mí conforme yo se lo permito. Fui introducida a las 4 operaciones divinas que son realizadas en mí por el Espíritu Santo para transformarme en la semejanza de Jesús. Y fui invitada a recibir al Espíritu Santo en mi ser para que cumpla la promesa de adopción en mí. Ahora soy traída a ver de manera más clara y profunda cada una de las operaciones que el Espíritu Santo estará realizando en mí para establecerme en la naturaleza divina, iniciando con la operación divina, revelación. Ahí dice ver la gráfica en la 9. El contenido de esta guía es solo una herramienta para que yo le permita al Espíritu Santo encaminarme a la verdad que me transforma en hija de Dios. Gracias, Silvia. Entonces aquí partimos y se hace el enlace con el capítulo 1 que hemos terminado, y ahora somos introducidos al hecho de que estas 4 operaciones que nos han sido mostradas, necesitamos profundizarnos porque se trata de una participación plena en la naturaleza divina. Y luego dice el contenido de esta guía es solo una herramienta para que yo le permita al Espíritu Santo encaminarme, y esto habla de vivencia, ¿no? Encaminarme, llevarme a caminar la verdad que me transforma en hijo de Dios. Y de esto ustedes ya han comentado, han hablado. Creo que cada uno de los participantes aquí lo tenemos bastante claro. Ahora sí, Helen, te escuchamos en el resto de esta página. Sí, dice capítulo 2, revelación. No, es la frase anterior, la frase anterior. Ah, la frase anterior, ok. Esta guía. Esta guía de 3 partes o segmentos, cada uno me presenta una verdad que soy invitada a recibir en fe. Y ahora sí les leo lo demás. Sí, por favor. Capítulo 2, revelación. Parte 1, ¿qué es revelación? Y aquí la parte 2, para parte 3, ¿vivo la operación divina en revelación en fe?
¿Y el último párrafo, Helen? Dice, en este primer segmento soy invitada a realizar la operación de revelación. Es preciso que por qué razón el relato inicia todo lo relacionado con mi transformación, revelándome verdad y también las maravillosas consecuencias que trae a mi existencia el que yo aprenda a vivir esta operación correctamente. Aquí inicia mi comprensión de cómo Abba me transforma en su hija. Muchas gracias. Bueno, esta segunda parte de la introducción nos trae a ver la estructura de este capítulo, y es importante que conforme ustedes participen de lo que el Espíritu Santo nos va a traer aquí, lo puedan recibir en fe, y fe es activa. O sea, no reciban nada intelectualmente. ¿Sí? Nada de esto es para que, ok, ya lo sé. No, no, no. Debemos abandonar ya esa manera de escuchar. Nuestro oído del corazón, del espíritu, debe estar atento, porque esto se trata de llevarlo a la vida, a la vivencia, inmediatamente. ¿Sí? En el momento en que el Espíritu Santo te muestra algo, Él quiere que lo lleves a la vivencia, que lo compruebes en tu vida diaria, en cada situación que estás enfrentando. Y eso es recibir en fe. Recibir en fe es recibirlo con, ¿ya puedo empezar a vivir esto? Sí, ahorita. Y te empieza a mostrar aquí, 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 aplícalo. Y empiezas a descubrirte viviendo esto que estás recibiendo. Esa es la manera correcta. Fíjense nada más, Silvia, tú hablabas del embrión y cómo se va entretejiendo y formando el cuerpo de la criatura. Vamos a hablar ya de la criatura. Ya nació, ¿de acuerdo? Pero dice el Espíritu Santo, como niño recién nacido desea la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación. Entonces, ya somos esta nueva criatura, recién nacidita, pero tenemos que crecer. Entonces, todo lo que el Espíritu Santo nos trae es para que lo vivas. El niño se toma la leche, ¿y qué pasa con esa leche? No se queda leche. ¿Sí? Su cuerpecito inmediatamente absorbe eso, lo procesa y empieza a usarlo para crecer. Y el bebito que nació, que si pesaba 2 kilos, a los 2 meses ya pesa 4. O al mes, no sé, no tengo claro ahí cuántas semanas se tarda en duplicar su peso, pero es que el crecimiento es fenomenal. ¿Sí? En esa etapa de su nueva vida. Y lo mismo nosotros, necesitamos la verdad para vivirla, porque en la vivencia es donde está el crecimiento. No hay crecimiento si no hay vivencia. Entonces, esto es muy importante tenerlo claro. Y luego vimos que está estructurado en 3 partes: qué es revelación, para qué me es dada y cómo la vivo. Las 3 partes de esta, o segmentos de esta guía. Y este primer segmento nos trae a recibir revelación. Es preciso, quiero volver a leer el último párrafo, que comprenda por qué razón el Espíritu Santo inicia todo lo relacionado con mi transformación, revelándome verdad. Esa es la parte que quiero que nos llevemos. Quiero invitarles a que estemos considerando por qué todo inicia con revelación. ¿Por qué? Dios es un Dios de orden, de sistemas. ¿Sí? Su creación así lo manifiesta. Todo tiene un génesis y todo tiene una secuencia y todo tiene una razón y todo produce un resultado. Y ese resultado se une a lo que sigue hasta que llega al final de su diseño.
Entonces, igual nosotros, su provisión para hacernos hijos tiene de manera gloriosa este diseño divino. Y cuando nos quede claro que todo inicia con revelación, pues vamos a estar felices de estar recibiendo revelación, porque eso echó a andar un proceso que va a resultar en lo que Dios nos ha prometido. Y por eso dice, el Espíritu Santo inicia todo lo relacionado con mi transformación, revelándome verdad y también las maravillosas consecuencias que trae a mi existencia el que yo aprenda a vivir esta operación correctamente. Así que vamos a llevarnos esta expectativa. Gracias por participar en esta sesión y trabajar juntos en comprender el esquema general que el Espíritu Santo nos está proveyendo de vernos en fases de crecimiento. Qué bueno que hay tanto interés en ver que se concreten bien esas fases y que no haya carencias, y con toda libertad, mis hermanos, participen en lo que el Espíritu Santo les guíe. Estos documentos, las guías, son documentos, quiero llamarles vivos, porque van a seguir siendo alimentados y pulidos y perfeccionados. Como ejemplo, descubrimos una falta ortográfica, pues vamos a ver que se atienda. En cuanto está atendida, el documento en línea, pues queda arreglado y puedes bajar esa página y imprimirla y cambiarla en tu cuaderno. O la próxima persona que la baje, pues va a tener todas esas correcciones, ¿no? Así que pues maravilloso. No sé si hay un último comentario que ustedes quieran hacer, alguno de ustedes, respecto a la sesión de hoy. Si no lo hay, pues demos gracias. La semana entrante vamos a reunirnos y empezar ya a disfrutar de la primera parte de esta operación divina. Padre Santo, gracias, porque podemos vislumbrar que te has tomado no tiempo, sino un interés, un cuidado enorme. Desde antes de la fundación del mundo has preparado nuestra adopción y transformación en tus hijos, y podemos empezar a gozarnos y permitir que tu gozo en nosotros crezca, porque nos has llamado a una salvación tan grande. Gracias porque en medio de todo esto estás comprobándote fiel a cada uno de nosotros, y queremos ver el cumplimiento total de tu promesa en nuestra vida. Y como nos hablabas ayer, queremos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tú eres poderoso para llevarnos hasta el final de ella, y el final es eterno. No se termina, sino que nos va a permitir participar contigo, en uno contigo, como Jesús es uno contigo. Y eso es maravilloso. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos presentes, por los que verán este video en otras sesiones, por tu Espíritu que nos guía, nos enseña, nos empodera, nos vivifica, y que ahora le vamos a conocer en su trabajo de revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones, mis hermanos. Les amamos y les animamos a que permanezcan con el Maestro eterno. Sí. Nos vemos la próxima semana.